Buen día, estimados hermanos, es un gusto saludarlos, como siempre, entregando nuestro estudio bíblico semanal. Una vez más, no puedo estar en vivo debido a una asignación de trabajo, pero aquí estamos, comprometidos con el Señor de predicar su palabra y de poder entregarles a todos ustedes nuestro estudio bíblico de esta semana. Vamos a iniciar, por supuesto, como siempre lo hacemos, con una oración, dejando el siguiente espacio o los siguientes minutos para que el Señor tome el control y sea Él quien nos oriente y nos diga de qué se trata lo que vamos a leer, cuál es esta doctrina bíblica que podemos encontrar en su palabra y cuál es la aplicación a nuestro día a día. Iniciamos. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos llegar este mensaje, el cual, Señor, ahora bajo tu respaldo, con tu unción, Señor, pretendemos compartir al resto del mundo. Te pedimos, Señor, que tomes control absoluto de todo lo que vamos a decir, porque reconocemos que tú eres el Dios creador, el grande, el misericordioso, el único que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría y que está presente en todos los lugares. Eres el creador de todo lo visible, Señor, y reconocemos que estás sentado en el trono, así como un día Jacob vio esa escalera que topaba en el cielo y bajaba hasta la tierra, y tú estabas sentado en el trono del cielo, Señor, así mismo. De esa misma forma nosotros entendemos que tú estás en control de absolutamente todo lo que sucede. Reconocemos tu piedad y por eso, Señor, te damos gracias. Reconocemos tu misericordia y por eso te damos gracias. Y debido a este gran poder que tienes, Señor, enviar a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, dejar al Espíritu Santo dentro de nosotros, guiarnos a través de la Escritura, guiarnos a través de la aplicación de la Escritura, es que apelamos a ti en los siguientes minutos para que nos ayudes a hacerlo bien, a entregar un mensaje correcto. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje y la esencia principal de la palabra sea clara tanto para el que habla como para el que recibe. Te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos una vez más por su sintonía a este estudio. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura, al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, 18, versículos del 36 al 40. Esta es una historia famosa de la Escritura, es una historia famosa que me apasiona, debo decir. Creo que he predicado sobre ella ya en varias ocasiones, pero vamos a ver un punto de vista que es súper aplicativo para nosotros en nuestra vida contemporánea, en el día a día de nuestra vida. La necesidad del bautismo de fuego es el tema de hoy, la necesidad del bautismo de fuego, y vamos a ver qué significa esto primero, para que no nos asuste, y segundo, vamos a hacer la aplicación de acuerdo a lo que vamos a leer en la Escritura. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Este fragmento es claro de una historia bien especial acerca de el profeta de fuego. Elías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, muy usado por el Señor, y una de las personas en la Biblia que ha tenido el privilegio de no morir, es decir, de no ver la muerte, de no ser sepultado. Elías tuvo ese privilegio maravilloso de poder ser arrebatado por Dios en un carro de fuego a la eternidad. Era una persona sin duda muy especial ante los ojos del Señor, y es por eso que vemos los milagros que este hombre hacía.
en esta historia específica que estamos hoy analizando y contando un poco a ustedes el contexto de la historia, es que había una mujer llamada Jezabel, que era el demonio personificado, y ella estaba llevando al pueblo de Israel a la idolatría, y estaban adorando dioses ajenos, y entre ellos estaba Baal, que lo hemos mencionado en esta porción. Entonces Elías era el enemigo público número uno de ella, porque Elías predicaba la palabra de Dios y la adoración única al Dios verdadero. Entonces se enfrascaban en discusiones y en persecuciones, y llegó un momento en que Elías hizo un reto público y dijo: nos vamos a ir al monte los 400 profetas de Baal y el único profeta de Dios en este momento, que soy yo, y vamos a dar holocausto, vamos a ofrecer un holocausto a nuestros dioses. Y las reglas del juego eran que estos 400 profetas de Baal tenían que construir un altar a su dios Baal, y el dios Baal tenía que bajar en fuego y quemar ese altar, quemar el holocausto, porque para eso se hacía. Entonces él decía: si ustedes invocan a su dios y baja ese dios y quema el altar, entonces todos seguimos a tu dios. Pero si no pasa eso, y a mi altar baja mi Dios y mi Salvador y quema mi holocausto, entonces todo el pueblo de Israel tiene que seguir a Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese era el trato. Entonces la historia es muy interesante, es muy rica en detalles. Usted la puede leer si quiere, está siempre en Primero de Reyes, del 17 en adelante, puede venir leyendo el contexto. Pero resulta que cuando ellos finalmente se reúnen, el pueblo de Israel también se reunió al pie de esa montaña donde ellos estaban ofreciendo el holocausto, y todo el pueblo había llegado a ver el gran reto. Era la pelea del siglo, era el evento del siglo. Todo el mundo, me imagino que habían puesto pancartas, habían tirado mensajes en redes sociales, salía cada rato en la televisión, como si eso hubiera en aquel tiempo. Pero para que ustedes vean la importancia que tenía este magno evento, la pelea del siglo, entre los 400 de Baal y el único de Jehová, Dios de los ejércitos, Elías. Y entonces él hace el reto, se van al monte y le dice: armen ustedes primero, vayan, procedan, les voy a dar la oportunidad que ustedes empiecen y que ustedes empiecen a clamar a su Dios para que él venga a quemar su holocausto. Entonces los hombres hicieron de todo, quemaron, destazaron el becerro para poder hacer el holocausto, pusieron la madera y empezaron a clamar a su Dios para que él enviara fuego y quemara el holocausto. Y por supuesto saltaron, gritaron, cantaron, hicieron de todo y nadie se movió. Por supuesto, Baal, un dios inexistente, un demonio que no tiene autoridad ni poder si no se la da el Señor Dios Todopoderoso, no pudo hacer nada en ese momento. Entonces no hubo reacción alguna. Y Elías les decía: salten más, griten más, tal vez su Dios está dormido, tal vez está distraído, tal vez no está poniendo atención a lo que ustedes hacen. Griten más, salten más. Y estos hombres, dice la Escritura, aún se hacían heridas en su cuerpo, se sajaban los brazos, porque de esa manera hacían ellos sacrificio a su Dios. Y dicen: de esta manera hoy sí va a venir, me voy a herir aquí, herir allá, y de esta manera él va a reaccionar y va a venir. Pero ¿qué pasó? Lo que ustedes y yo ya sabemos. Nada, no pasó nada, no cayó fuego del cielo, no cayó ni un rayo, no cayó ni una brasa caliente, no cayó absolutamente nada. Entonces llegó el turno de Elías y dijo: bueno, ya es obvio que su Dios no ha venido y no ha quemado su holocausto, pues eso lo voy a hacer yo, para que ustedes vean que sí hay Dios en Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces él empezó a crear su altar, y resulta que en ese lugar donde ellos estaban había habido un altar previo para adoración a Dios, y esta mujer Jezabel lo había mandado a destruir. Entonces le tocó a Elías improvisar un poco y hacer con un poco de madera su altar, poner unas piedras y hacer algo como debía hacerse. Pero además de eso, lo que este hombre hizo fue mandar a abrir como un surco alrededor del altar para rellenarlo de agua en ese momento. Y él dijo: no solo vamos a poner esta dificultad a este reto, sino que vamos a abrir este surco alrededor,
y vamos a ir a traer agua. Y mandó a su criado a traer agua, vino el criado y echó un cántaro de agua completo y le dijo, no es suficiente, le dijo Elías, vaya a traer otro, y fue este hombre y llevó 3 cántaros de agua, y lo echaron en esa zanja y se llenó de agua por completo. Y dice, esto va a ser más difícil que encienda. Encima también del holocausto como tal habían puesto agua. Y dijo, hoy va a ser más difícil que encienda porque está mojado. No cualquier cosa puede encender cuando todo está mojado. Y entonces en ese momento, ya cuando él estaba listo, es que viene esta fotografía que ustedes y yo hemos leído. Él está haciendo un desafío abierto. Todo el pueblo de Israel está pendiente. Los Baales estaban ahí, que eran los enemigos acérrimos de Dios. Jezabel allá en su trono. Ella no estaba ahí, pero estaba tratando de escuchar cuál había sido el resultado. Estaba esperando las últimas noticias. Pasan los Baales y no sucede nada. Llega Elías y dice, voy. Ahora voy a hacer esto, y moja todo su holocausto. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Aquí empiezan los detalles importantes. Porque nosotros tenemos que empezar a caminar de acuerdo a estos grandes hombres de Dios. Porque no podemos perder detalle, porque vamos a ser nosotros los que nos vamos a encontrar en una situación igual, en donde vamos a necesitar la respuesta del Señor. Entonces copiemos lo que hace Elías. Vino Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Lo primero que hizo fue invocar al Dios Todopoderoso. Y cuando él dice el Dios, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, él quiere dejar en claro a qué Dios se refiere. Él no solo se paró y dijo, mi Dios misericordioso, mi Dios, sino que él fue claro. Él dijo, me voy a parar delante de todo el mundo para que todo el mundo escuche a quién estoy invocando. Es por eso que él es bien específico, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto, y esa es su petición, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Después que lo llama por su nombre, lo exalta, y él le dice, te pido, Señor, que puedas manifestarte delante del pueblo y de estos idólatras, y que ellos se den cuenta que tú eres el Dios de Israel. Él pone en alto el nombre de Dios y hace su petición. Coma. Y después dice, después de la coma es interesante, y dice, y que yo soy tu siervo. Tú eres Dios, y yo lo único que estoy haciendo es seguir tus instrucciones, porque soy tu servidor. Eso es todo. Ahí está comparando él a los Baales. Los Baales en ese momento habían querido ser siervos de Baal y no les había contestado, no les había dicho nada, absolutamente. Pero que sabemos usted y yo que no existe Baal. Y si ese tal ídolo hacía algunas actividades, pues era por supuesto inspirado por Satanás y sus demonios. Pero en este momento dice, sea manifiesto tú, Dios de Israel, y yo que soy tu siervo. Después de la coma dice siempre el versículo 36, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es importante subrayarlo, porque ahí de entrada le está dando la honra y la gloria al Señor. Y dice, todo esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo solo por mí, para quedar bien delante de todo el mundo, para vencer a mi acérrima enemiga Jezabel, para humillar a los 400 profetas de Baal, sino que yo he sido enviado por ti para hacer esto. Por eso todo lo que suceda de aquí en adelante es para tu honra y tu gloria. Elías era muy cuidadoso en no quedarse él con la gloria, sino dársela por anticipado a Dios. Ahora, vean qué interesante esto, porque dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías estaba seguro de lo que iba a pasar. Estoy seguro que Elías en ese momento está orando en voz alta para que el mundo oiga lo que él estaba hablando y la interacción con su Dios. Pero cuando él hizo este reto, no lo hizo en sus fuerzas, no lo hizo con su orgullo, no lo hizo solo por humillar a los demás, sino que lo hizo con un previo acuerdo con Dios. No hay nada que nosotros como hijos de Dios hagamos por casualidad o por un impulso interno personal. Lo vamos a hacer cuando es el mandato de Dios.
no hay y no debe haber en un evento como este ningún ápice de orgullo. Elías había sido ya pasado por el fuego. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Yo siempre he dicho de que esta oración delante del pueblo a Dios era como era necesario que él lo dijera en voz alta. Pero a este punto, Elías no estaba haciendo nada que no estuviera calculado por Dios. Esto, al igual que la historia de Jesucristo cuando está delante de la tumba de Lázaro, si ustedes quieren recordar esa porción, Jesucristo llega a resucitar a Lázaro, que ya tenía 4 días muerto, y él está de pie ante la tumba, y él ora a Dios, y le pide que por favor resucite a su amigo. Y él dice después en secreto, le dice, Señor, te dije esto delante de la gente para que crean. Eso tiene un propósito, pero el Señor ya sabía, siendo Dios, de que Lázaro iba a resucitar. Pues en este caso, Elías ya sabía cuál iba a ser el resultado de este challenge, de este reto que le hacía a los 400 de Baal. Pero tenía que pararse delante del pueblo, invocar el nombre de Dios para que el pueblo entendiera y viera el resultado. Entonces, versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, que lo estás haciendo, y lo que vas a hacer no es solo un show para destruir a los Baales, sino que también tiene un propósito, y el propósito es que el pueblo de Israel vuelva a adorar al verdadero Dios. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Como ya les dije de qué estaba conformado el holocausto, pues ahora es un poco más fácil entenderlo. Y dice, cayó de fuego de Jehová y consumió el holocausto. La leña, recuerden que él había construido algo de leña. Las piedras, había tenido que volver a hacer el monumento que había ahí para la adoración a Dios, porque la mujer lo había destruido. La leña, las piedras, el polvo, quemó el polvo, la tierra donde estaba puesto todo eso, y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el fuego consumidor del Señor. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito por el cual el Señor estaba haciendo este evento sobrenatural delante de los ojos del pueblo se cumplió. Versículo 37 dijimos, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cuando este fuego cayó, el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Quiere decir que volvieron su corazón a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, cuando Dios hace este tipo de manifestaciones gloriosas a través del fuego, es porque tiene un propósito establecido. Es porque tiene un propósito de hacer cambiar la mentalidad y el sentimiento de las personas y volverse al Señor. Versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, dice. El pueblo estaba convencido de que ellos eran falsos, de que los habían engañado todo ese tiempo y que el verdadero Dios se había manifestado. Entonces no dudaron en seguir a Elías y prender a estos hombres y llevarlos hasta el arroyo de Sison, y ahí Elías los degolló. Lo digo bien fácil, ¿verdad? Los degolló a 400 hombres ahí. Pero cuando es necesario que usted pelee con Satanás y sus emisarios, pues el Señor nos manda a ser contundentes en nuestra batalla. Hay que sacar el pecado de nuestra vida, hay que degollar el pecado de nuestra vida y no hay que dejar evidencia. Tenemos que estar en una obediencia absoluta al Señor, y eso viene a consecuencia de llevar los pecados al arroyo de Sison y degollarlos ahí para que no haya tropiezo en nuestra relación con el Señor. Y esto mismo es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces nuestro tema que vuelvo a compartir con ustedes, la necesidad del bautismo en fuego, tiene algo que ver con esto de la purificación, tiene algo que ver con esto de una prueba, un evento sobrenatural como este que hemos estudiado ahora de Elías. Y la palabra Espíritu Santo y fuego, la frase Espíritu Santo y fuego que vamos a ver un poco más adelante,
alude al poder regenerador, santificante y habilitador del Espíritu Santo. No es que vamos a ir al lago de fuego, al fuego eterno, no quiere decir eso, del cual debemos huir, por supuesto, sino que es ese poder que tiene una capacidad de regenerar, santificar y habilitar a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles, Elías estaba pasando una prueba difícil porque estaba en contracorriente predicando la palabra de Dios. Después, un capítulo más tarde, Elías sale huyendo de Jezabel, que lo quería mandar a matar, y se va a meter a una cueva en una situación emocional muy mala. Y ahí él va a encontrarse con el Señor. Entonces el fuego purificador que encontramos en la llenura, en el derramamiento, en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es necesario para que nosotros, a consecuencia de ese fuego purificador, lleguemos a tener la fortaleza, la obediencia y la fe absoluta que Elías estaba mostrando en un evento como este. Entonces, la naturaleza del fracaso de un cristiano, o la naturaleza de la caída de un cristiano, del tropiezo de un cristiano, de tener eventos desagradables en la vida, esa naturaleza tiene algo que ver con nosotros. Versículo 36, una vez más, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios. En el fuego se manifiesta Dios. En el fuego en nuestra vida se manifiesta Dios. Y es por no reconocer que Dios reina y por no adorarle. Y es por no someterse a Dios, volviéndose un hijo desobediente. Y esto trae varios efectos, que es lo que había pasado con el pueblo de Israel. El fuego purificador va a llegar a nuestra vida para sacar la escoria que está impidiendo el fluir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y fuego va a llegar a nuestra vida para hacer algo nuevo de nosotros. Dios está haciendo de nosotros una piedra preciosa. El oro, el plomo y todo ese tipo de metales, al ser fundidos, lo primero que flotan son todas las imperfecciones. Nosotros tenemos lo mismo. Cuando nosotros estamos sometidos a una prueba, a una dificultad, a un desafío, a una prueba espiritual, a un ataque espiritual, como usted lo quiera ver, y ese paso por el fuego nos tiene que purificar, nos tiene que destruir. Cuando el oro es derretido para poderle dar forma, para poderlo purificar, para poder que salgan todas esas cosas, la esencia del oro sigue estando intocable. No se ha tocado la esencia del oro. Lo que se hizo es purificarlo, es sacar las imperfecciones. Cuando nosotros somos sometidos al fuego de Dios, cuando nosotros somos sometidos a esta transformación a través del Espíritu Santo, entonces vamos a tener un nuevo renacer. Nuestra esencia no se va a tocar, pero Dios va a dejar algo bueno, algo grande y algo nuevo en nuestra vida. Entonces dijimos una vez más que la naturaleza del hombre, la naturaleza de los seres humanos es no reconocer que Dios reina y no adorarle, es no someterse a Dios y no obedecerle, y esto va a tener varios efectos. Entre unos que podemos ver es la deshonra del hombre a Dios. El hombre empieza a deshonrar a Dios, no le da su puesto, no le da su lugar, que fue lo que hizo Elías, dando esta gran demostración de sujeción a Dios. Por supuesto que él estaba sujeto a Dios, por supuesto que había orado, pero él tenía que demostrarlo delante del pueblo. Y después vamos a encontrar otro efecto, que es la frustración personal. Y es porque no siempre vamos a encontrar ni vamos a tomar las mejores decisiones con nuestra mentalidad y nuestra sabiduría. Pero Dios nos ayuda a hacerlo. Entonces, cuando estamos separados de Dios, vamos a encontrar una frustración personal porque vamos a ir tomando decisión tras decisión en cosas que tal vez a Dios no le agradan o que no eran las mejores decisiones. Entonces, otra aplicación que podemos ver o podemos sacar de esta lectura es el fracaso es una oportunidad para la reivindicación de la gloria de Dios. El fracaso es una oportunidad para la reivindicación de la gloria de Dios. Quiero repetir una vez más el concepto del Espíritu Santo y fuego, y alude al poder regenerador, santificante y habilitador del Espíritu Santo sobre la vida del creyente.
Entonces, la capacidad del fuego de Dios produce transformación, cambia la naturaleza de las cosas, produce cenizas. Vaya, si yo lo pongo cualquier cosa, una hoja de periódico, o ya casi no hay periódicos de papel, casi todos son digitales, pero en una hoja de periódico o un libro antiguo y lo quemo al fuego, se hacen cenizas, se transforma, hay una transformación. Lo mismo sucede en el corazón de los cristianos, de los seguidores de Dios. Entonces vamos a ver un poco el símbolo del fuego. El símbolo del fuego era una dedicación. El símbolo del fuego en la Escritura no siempre es algo malo, no siempre es el lago de fuego, no siempre es el destino eterno de Satanás y sus huestes, sino que también tiene una simbología. Vamos a ver la dedicación del templo, por ejemplo, que encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Está el rey Salomón dedicando el nuevo templo de Dios. Y versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esa era una respuesta positiva. El fuego ahí era una respuesta positiva, así como lo fue con Elías. Cuando cayó el fuego de Dios, no llegó para hacerle daño a nadie, llegó únicamente para manifestar su gloria al pueblo. En el caso de Salomón, cuando estaba dedicando el templo, fue lo mismo. Dice que consumió el holocausto, mató a las víctimas. Cuando hablamos de las víctimas, eran los becerros y todo esto que se ofrecía en holocausto. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estaba presente Dios y decía: yo soy suficiente, no necesito que nadie esté acá. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué nos lleva a ese punto? ¿Qué nos lleva al punto de adorar a Dios, ponernos de rodillas y adorarlo y decir que es bueno y que su misericordia es para siempre? La evidencia de haber pasado por el fuego, de haber visto el fuego de Dios en nuestra vida. A veces es como esto, una bendición que lo vemos que cae. A veces tenemos que pasar un poquito de fuego nosotros también en medio de una crisis, pero vemos la gloria de Dios. Vemos cómo en dos ocasiones distintas, estamos hablando de Elías y después estamos hablando de Salomón, y en esas dos maneras Dios se manifestó de una manera sobrenatural a través del fuego. El fuego también era un símbolo en el Antiguo Testamento de aprobación, un símbolo de aprobación del Espíritu Santo. El tabernáculo, el templo de Salomón, el día de Pentecostés son evidencias que podemos encontrar en la Biblia. El Espíritu Santo es comparado con el fuego porque da calor, ilumina, purifica y se propaga. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es comparado con el fuego, Espíritu Santo y fuego. Esta frase la anunció Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: yo he bautizado en agua, mas el que viene detrás de mí. Y si ustedes leen la versión de Marcos, esta frase la podemos encontrar, por supuesto, en los 3 evangelios, pero en Marcos dice: porque el que viene detrás de mí no soy digno de, encorvado, dice, desatar las correas de su calzado. Y estaba hablando con respecto a Jesucristo. Él vendrá, dice, y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en agua, Cristo vino para bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir este fuego? Que da calor, ilumina, purifica y se propaga. Podemos considerar ciertas funciones o efectos del fuego y de los cuales se puede hacer un paralelo de ciertas funciones del Espíritu Santo. El fuego ilustra la limpieza, la purificación, el arrojo vehemente, el celo producido por la unción del Espíritu Santo. Cuando digo el celo, no son los celos entre seres humanos, sino el celo por Dios, un celo ardiente que me mantiene siempre fiel al Señor. Es un fuego santificador del Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo mencionó en su primera epístola. Primera de Pedro 1, versículo del 7 al 8, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto quiere decir que cuando nuestra vida está pasando por el fuego,
Dios tiene un propósito con nosotros, así como mandó fuego en el holocausto, a veces permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida de manera que seamos probados en nuestra fe. He aquí la ilustración del oro que yo les comentaba hace unos minutos. Dice, más preciosa que el oro, el cual, ¿quién? El oro, aunque perecedero, o sea que no se va a deshacer, siempre va a seguir siendo oro, se prueba con fuego para que salgan todas sus imperfecciones. Nuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Y esa es parte de esto. Entonces el fuego tiene una connotación que es la purificación o limpieza, es la iluminación de parte de Dios. Recuerde esto, la palabra iluminación es bien importante que tengamos claro cuándo vamos a usar esta palabra. Hay personas, me voy a salir un poquito del tema porque es necesario y es importante que aclaremos este punto. Hay personas que dicen, es que Dios me ha revelado que yo voy a ir y voy a hacer tal cosa. Es que Dios me ha revelado que yo voy a ir y voy a ir a predicar a un lugar. Es que Dios me ha revelado que ese trabajo va a ser para mí. La palabra revelación es una palabra utilizada desde el punto de vista teológico para una palabra escrita o dicha de parte de Dios. Y él mismo dijo en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Dios, él dijo, ya no va a haber más revelación. Con este libro se cierra la revelación divina. Yo ya no voy a indicar más cosas que las que he indicado en la Biblia. Por eso es importantísimo que usted y yo conozcamos la Biblia para saber cuáles son las revelaciones de Dios a la Escritura. A partir de ese momento, yo ya no obtengo ninguna revelación, porque la revelación ya fue dada. Lo que yo tengo es iluminación de parte de Dios para poder ejecutar o dejar de ejecutar algo en mi vida. Entonces, yo soy iluminado. Lo que pasa es que suena un poco como grande. Cualquiera puede decir, no, a mí me queda grande eso de decir que soy iluminado de Dios, y eso quizá algunas personas no se sienten cómodos en decir, pero teológicamente es lo correcto. Yo estoy siendo iluminado por Dios para poder escribir, digamos, un libro de teología. Yo soy iluminado por Dios para poder dar una palabra cuando me inviten a predicar a determinado evento. Yo soy iluminado por Dios cuando voy a ir y voy a platicar con una persona que está enferma en el hospital. Dios usa la iluminación para podernos hacer caminar. Vuelvo a mi tema, ese era nada más un bonus del estudio, pero vuelvo a mi tema. Entonces el fuego, la purificación, la limpieza, la iluminación es un arrojo vehemente, quiere decir que nos da valor, nos da el celo por Dios y su obra, nos da la propagación del evangelio, el deseo de poder compartir con otros y la consagración de la ofrenda, nos pone la necesidad de poder compartir lo que tenemos para la expansión del evangelio en todos los rincones de la tierra. Entonces, ¿cuándo se necesita el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuándo necesitamos esto? Bueno, la primera respuesta que tenemos, hay 5 razones para esto, y es cuando el enemigo está gobernando por haberle dado autoridad al creer en su mentira. El ejemplo que vemos del pueblo de Israel con los Baales. Entonces, el fuego del Espíritu Santo purificador es necesario que llegue a nuestra vida cuando le hemos dado al enemigo la oportunidad de gobernar. Número 2, cuando ya no tenemos esperanza de nada. La gente tiene la mala costumbre de buscar a Dios por último. Casi siempre hacen todos sus protocolos humanos, buscan ayuda, buscan respaldo en otras personas, y el último al que le van a ir a pedir después va a ser a Dios. Ahí tenemos que pasar por el fuego purificador del Espíritu Santo cuando ya no hay esperanza. La número 3 es cuando ya no hay discernimiento de nuestra culpabilidad por las consecuencias. Cuando nosotros hemos perdido, no sé si en algunos países existe este dicho, pero cuando nos hemos vuelto de cuero duro, cuerudos dicen en nuestro país, y es cuando ya nos sentimos, ya hemos perdido la sensibilidad por la voz de Dios y perdemos el discernimiento espiritual, y la culpabilidad de nuestras decisiones equivocadas trae consecuencias a nuestra vida. Cuando no quieren saber nada de Dios, cuando sencillamente la gente dice que Dios me abandonó, cuando el que abandonó a Dios fueron estas personas, cuando empezaron a caminar en contravía de Dios.
Y cuando vemos que caminan en contravía de Dios y se empiezan a alejar, cuando las cosas se empiezan a poner malas, señalan a Dios como el culpable, señalan a Dios como el malo, señalan a Dios como el que no nos quiere, no nos ama, y esto empieza a alejarse. Este es otro motivo por el cual tenemos que pasar por el fuego purificador. Y los otros es cuando están al borde del infierno. Cuando están al borde del infierno, quiere decir que ya sienten que se mueren. Quiere decir que ya entregan las credenciales, que en ese momento dicen, Señor, se acabó y ahí me tengo que poner a cuentas contigo, ¿verdad? Y el Señor a veces se glorifica, los hace llegar hasta ese punto, al fuego purificador del Señor, y después les perdona la vida y les da unos cuantos años más de vida. Entonces hay pasos de fe para ser candidato a este bautismo del fuego purificador de Dios. Primero, por supuesto, el primero es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta parte, Espíritu Santo y fuego, tiene una preposición que es en, y quiere decir que en Espíritu Santo y en fuego, si hubiéramos puesto dos preposiciones, en Espíritu Santo y en fuego, hubiéramos separado la frase, y entonces una cosa hubiera sido Espíritu Santo y otra cosa hubiera sido fuego. Hay algunas interpretaciones que dicen que uno es el Espíritu Santo, que es que nos va a llevar a la presencia de Dios, y el fuego que se menciona acá era el fuego eterno en el infierno. Si hubiera separado la frase, sí. Pero acá estamos hablando de en el Espíritu Santo y fuego como una sola frase, y el Espíritu Santo manda este fuego purificador para que ustedes y yo podamos entender que Jesucristo vino al mundo, que es más poderoso que cualquiera de nosotros, y que Él ha venido para purificarnos y llevarnos a la vida eterna. Que nosotros tenemos la fe puesta en Jesucristo, y por eso puse en el versículo, en el punto número 1, recibir a Jesús. Es abrirle mi corazón y decirle, Señor, pasa adelante. De esa manera somos candidatos a este bautismo de fuego. Segundo punto es escoger a quien quiero glorificar en mi vida. Ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, y aunque lo tenga en mi corazón, hay personas que siguen adorando a otros dioses. Por eso debo escoger, ya con la unción del Espíritu, a quien quiero glorificar. La plataforma que glorifique a Dios es la minoría. La plataforma que glorifica a Satanás es la mayoría. Hay presión social y cultural para que ellos sigan adorando a Satanás, pero nosotros tenemos que ser fieles. Número 3 es el ofrecimiento voluntario y total en fe, a pesar de su condición opuesta a un milagro. Nosotros tenemos que ofrecernos a Dios. Tenemos que ir y decirle, ok, Señor, esto es lo que hay, esto es lo que soy, vengo aquí y te ofrezco en voluntad, con mi voluntad total, en fe, para ser purificado por ti. Número 4 es pedir. Tenemos que pedir de todo corazón en oración ese bautismo en fuego. Y usted me va a decir, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me pase por el fuego? Eso no es posible. Nadie quiere pasar por el fuego. De acuerdo, nadie quiere pasar por el fuego. Cuando uno está pasando por el fuego, no sabe que al final, cuando lo saquen del horno, va a ser purificado, va a ser mejor que cuando entró, no va a ser destruido. Cuando este fuego viene de Dios, no somos destruidos, no deja una huella negativa, deja una huella positiva. El Señor nos hace mejores personas después del fuego. Número 5 es aceptar que Dios convierta en ceniza lo que nosotros no hemos podido deshacer, aquello que amamos, aquello que nos alejaba de Dios, aquello en lo que habíamos creído que estaba en contraposición de Dios. Yo tengo que aceptar que Dios lo deshaga, que se lo lleve de mi vida. Aquellos que están dispuestos a tener ese fuego purificador tienen que renunciar aún a los pecados que más les producen placer. Por eso es tan difícil para algunas personas lograr salir adelante en medio del fuego purificador. Primero, porque no han aceptado a Cristo. Segundo, porque no escogen en el tipo de vida que van a tener que seguir viviendo a partir de ese momento. Tercero, porque no hay un ofrecimiento de voluntad total hacia Dios. Cuarto, porque no piden de corazón ese bautismo, ese fuego en el Espíritu Santo. Y número 5, porque no aceptan que Dios venga
y consuma el pecado de sus vidas y lo puedan deshacer. Entonces, hay algunos resultados del bautismo de fuego o de esta parte en la que Dios nos pasa en la purificación. Primero es que Dios será glorificado en nuestra vida por un cambio radical. Número dos es que Dios me sorprenderá en un cambio interno personal. Yo voy a quedar con la boca abierta y voy a decir, no es posible, jamás se me hubiera ocurrido que yo iba a actuar o a hablar de esta manera. Dios eliminará la autoridad del enemigo sobre mi vida. Dios aprisionará y echará a nuestros opresores. Dios traerá cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y Dios romperá el ciclo de maldición por un ciclo de bendición. Es por eso que ustedes y yo tenemos que pasar por ese fuego purificador. Tenemos que creer en esta palabra que dice que el Señor Jesucristo me bautizará en Espíritu Santo y fuego y que las dificultades que estoy enfrentando no son únicamente para deshacerme, para destruirme ni para pisotearme, sino para sacar lo mejor de mí y ser purificado para la gloria de Dios. Uno de estos grandes ejemplos, y con esto cierro, Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 6, es el apóstol Pablo y dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Señor, ya empezó él ahí en ese momento cuando estaba tirado en el piso y la voz resonante de Cristo le estaba aturdiendo los oídos, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz que estaba enfrente, personificada por supuesto en Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiere decir darle patadas a una aguja o a una astilla. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Se tiró al piso y estaba tembloroso. ¿Quién no va a sucumbir ante la voz poderosa de Dios? Dijo, ya me molestó mucho Saulo, solo me le voy a presentar. Solo se le presentó el Señor Jesucristo, le habló y en ese momento Saulo empezó a ser pasado por el fuego. En ese momento Saulo empezó a ser purificado. En ese momento hubo una transformación una vez que él tembló y tuvo miedo y se tiró al piso y le dijo, Señor, ¿y qué quiere Señor que haga por ti? Y es porque la presencia poderosa de Jesucristo en nuestra vida es transformadora, es limpiadora, es santificadora y a veces no nos gusta, pero es necesario pasar por el fuego de Dios. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga con una sencilla oración. Dijimos que la primera parte era recibir a Cristo como Salvador. Le invito a que lo haga diciéndole al Señor que Él es el Dios Todopoderoso de su vida. Le invito a que haga esa oración conmigo. Diga, Jesús, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios. Pero también reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados y que también reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad, Señor, y ahora purifícame con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos súper contentos. Busque una iglesia bíblica, una iglesia que se centre en la palabra de Dios para poder usted crecer en la fe. Terminamos este estudio orando. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Y aunque parezca descabellado para los seres humanos, te damos gracias por las pruebas. Porque aunque sufrimos, porque aunque lloramos, porque aunque nos desesperamos, Señor, porque aunque tenemos a veces enojo o tristeza, las pruebas a los cristianos nos hacen crecer. Las pruebas a los no cristianos los hunden, los trastornan, los amargan. Pero el cristiano que ha puesto los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe, al final vamos a ser sacados como una piedra preciosa, limpia de cualquier escoria, limpia de cualquier impureza. Te damos gracias, Señor, por tener el cuidado de tu pueblo. Tu justicia y tu disciplina para nosotros nos hace bien. Te damos honra, gloria y alabanza por siempre, Señor.
Y te damos gracias por permitirnos compartir este mensaje este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.